Usando la ley de la conservación de la carga en una reacción química, determine el número de electrones en una media reacción de oxidación o reducción. Entonces, la ley de la conservación de la carga, como discutimos en la parte teórica, va a establecer que es una suma cero entre el número total de cargas de la reacción química entre reactantes y productos, la cual podemos vincular a la ley de la conservación de la masa, es decir, multiplicar el subíndice del elemento por el número estequiométrico del elemento, pero adicionándole la carga del elemento. Si el elemento cambia de estado de oxidación, entonces al hacer la suma ponderada entre reactantes y productos, donde los números estequiométricos van a cambiar de signo, entonces esta suma se convierte en una resta en la parte aritmética, lo que va a implicar que si la carga del elemento cambió, entonces vamos a obtener una diferencia neta. Pero si la carga del elemento no cambió, vamos a tener una suma cero. En la mayoría de los elementos se obtienen sumas ceros, excepto en un par de elementos en una ecuación química de óxido-reducción. Y esa diferencia de cargas es lo que revela la presencia del electrón. Pero para ello debemos analizar las medias reacciones por separado. Eso implica necesariamente que para que esta ecuación dé cero, aquí no solo deben estar las sumas de las cargas de los elementos o del elemento, sino que también debe estar la suma de la carga del electrón para equilibrar a cero. Dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a emplear una propiedad de la suma, que es la propiedad asociativa, pero de manera inversa. Del mismo modo que puedo asociar los términos mediante el término sigma en la propiedad asociativa de la suma, puedo separar uno de los términos que se están sumando en esa suma general. Y ese término que se está sumando es el que corresponde al electrón. Por lo tanto, del electrón vamos a tener una triada que también está sumando, que va a ser el subíndice del electrón, que no está asociado a ninguna sustancia, el número estequiométrico del electrón y la carga relativa del electrón. Es importante que estamos analizando la carga relativa del electrón, que es el cociente entre la carga elemental del electrón sobre la constante de carga elemental. Cuando hacemos eso, el resultado es uno negativo. Adicionalmente, los electrones siempre se representan como partículas aisladas, lo cual implica que su subíndice siempre va a ser 1 por definición. Entonces, en el siguiente paso de este proceso demostrativo, vamos a reemplazar esos valores. La carga relativa del electrón va como -1 y el subíndice del electrón va como 1 a secas, lo cual nos permite simplificar la expresión. 1 por el número estequiométrico seguirá siendo el número estequiométrico y el número estequiométrico por -1 es el negativo del número estequiométrico. Por lo tanto, el negativo del número estequiométrico más las cargas de todos los demás elementos van a ser igual a 0 en una media reacción. Por lo tanto, evidentemente la ecuación nos está diciendo el siguiente paso, que es despejar el número estequiométrico del electrón pasando al otro lado de la ecuación a sumar. Ahora vendría la pregunta, ¿de qué media reacción es esta ecuación? ¿De la de oxidación o de la de reducción? Y la respuesta es para ambas. Cuando hacemos la suma, vamos a obtener un valor que no solo es un número, por ejemplo 5, sino que también vamos a obtener un signo, que puede ser positivo o negativo. El 5 me va a indicar la cantidad de electrones a secas, pero el positivo también va a tener un significado. Si es positivo, significa que es un número estequiométrico positivo, y ya hemos definido hasta el hartazgo que los números estequiométricos positivos están asociados a los productos, y los números estequiométricos negativos están asociados a los reactantes. Por lo tanto, no solo deberemos estar atentos al resultado numérico, sino también al signo de este teorema, que vamos a denominarlo como el teorema del cálculo del número de electrones en una media reacción. Si lo aplicamos a la reacción completa, el número de electrones va a ser un cero aparente, porque en una reacción química completa la carga se conserva y por lo tanto no hay evidencia de que exista un movimiento de electrones, pero en medias reacciones
sí se puede hacer el cálculo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de la conservación. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.